Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer sobre qué es la obligación tributaria. Vamos a hablar sobre el concepto, nacimiento, exigibilidad, todo el tema. Esos temas están estipulados en el libro primero, título 1 del Código Tributario. Bueno, primero vamos a iniciar el concepto de la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Según el artículo 1 del Código Tributario, la obligación tributaria, que es el derecho público, que existe el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. ¿Quién es el acreedor? Es el Estado y el deudor es el contribuyente. Establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, que está estipulado en el artículo 2 del Código Tributario. ¿Cuándo es exigible la obligación tributaria? La obligación tributaria es exigible cuando deba ser determinado por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento y, a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, tratándose de los tributos administrados por SUNAT, que es la Superintendencia de Aduanas de Administración Tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 del Código Tributario o prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso E de dicho artículo. ¿Quién es el acreedor tributario? El acreedor tributario es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Que ellos son el gobierno central, el gobierno regional o los gobiernos locales. Son acreedores de dicha obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica cuando la ley asigne en calidad expresamente. Vamos a hablar qué es el deudor tributario. El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. ¿Qué es el contribuyente? Contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. ¿Quién es el responsable? El responsable es aquel que, sin tener la obligación de contribuyente, debe cumplir con la obligación atribuida a este. Según el artículo del Código Tributario, también podemos hablar de la retención, agentes de retención o percepción. Este defecto de la ley, mediante el decreto supremo, pueden ser determinados agentes de retención o percepción los sujetos que, por razón de su actividad, función o posición contractual, estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregar al acreedor tributario. Bueno, en esta oportunidad hemos terminado con la exposición. El próximo estaremos hablando de lo que es el deudor tributario, domicilio fiscal y procesal. Muchas gracias. Ha sido